¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con la clase de este segundo parcial. Ya vimos que el sábado pasado hicieron sus exámenes. Espero les vaya excelente. ¿Sale, chicos? Muy bien, pues bueno, nuestra clase de esta semana va a ser elementos del juicio. Vamos a ver cuáles son los elementos del juicio, viéndolos desde una perspectiva jurídica, viéndolos desde una perspectiva oral. ¿Ok? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es el juicio? ¿Cuáles son sus elementos? Vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo cuáles son los elementos del juicio en general, chicos. Debemos de ver que los juristas, pues, lo manejan como sujeto, como cópula, ¿ok? Van a haber tres elementos, ahorita los vamos a ver cada uno, que cada jurista lo maneja de una manera diferente, pero al fin y al cabo el juicio se maneja de manera verbal y escrita. Bien, el juicio está formado por tres elementos, como ya les había yo comentado: el sujeto, el predicado y la cópula o nexo, dependiendo cómo le quieran llamar, cópula o nexo, que suele ser el verbo de ser en tercera persona. Ahora bien, en tanto el juicio se afirma o se niega, algo respecto a la afirmación o la negación puede ser verdadero o falso. ¿De qué nos sabe esta pequeña frase, chicos? Nos quiere decir que en un juicio completo no todo debe de ser cierto y no todo se debe de negar. Creo que eso ya habíamos quedado claro, ¿no? De que no todo se niega ni todo se afirma. Decimos que el juicio es verdadero cuando están de acuerdo con la realidad y falso cuando no lo está. Bien, como por ejemplo, chicos, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros entramos en materia, vamos ahora a entrar en materia agraria. Vamos a hablar del sistema de un método agrario. Cuando nosotros pedimos, chicos, eh, tierra para trabajar, son ejidos, ¿ok? En ese momento estamos afirmando, le estamos pidiendo al país que a nosotros los mexicanos o a nosotros las personas que vivimos en este país necesitamos tierra para trabajar. El gobierno te entrega a ti tierras, ¿ok? Ahí cuando empieza un juicio de que alguien se quiere adueñar de esos ejidos, es cuando empieza la verdad y la mentira. Al decir la verdad, ¿por qué? Porque son ejidos, te los dieron a ti para trabajar la tierra, ¿ok? Y te estoy diciendo que te dieron hectáreas, muchas hectáreas, no solamente una, te dieron bastantes hectáreas para trabajar, hiciste todo un presupuesto de qué es lo que necesitas y te dieron la tierra necesaria, pero a través del tiempo, y eso no le estoy diciendo que ya mañana, te las entregan hoy a través del tiempo, ya no las trabajas, se las pasas a tus hijos se las pasan a tus nietos, ¿ok? Y ya uno de tus nietos dice, no, pues yo ya no voy a sembrar y ahora voy a empezar a vender eh, pedazos. Te dieron 3 hectáreas, pues voy a vender fraccionamientos de 120 metros o de 200 metros. Voy a empezar a vender. Ojo, ahí es donde empieza el juicio, chicos. Es verdad que te dieron ejidos, pero para tú poder ya quedarte con ellos, la tierra tendría que ya no ser apta para trabajar. Y por medio de un juicio se va a empezar a hacer el trabajo para que esas tierras ya pasen a ser urbanizadas. Pero mientras no haya un juicio, van a seguir siendo ejidos. La parte que yo les comento es de que ahí viene la mentira, que ahora lo quieren hacer zona urbana cuando son zonas rurales. ¿Ok? Cuando son zonas rurales, pues no puedes. Ahí es donde les digo que entra la verdad y la falsedad. Ya cuando tú tienes los ejidos y los trabajaste y todo, y ahora ya no quieres, ya tú no quieres trabajar, tú no quieres seguir el mismo camino que tu abuelo y lo quieres vender, ahí es donde entra la mentira. ¿Por qué? Porque ahora sí los vas a empezar a vender como fraccionamientos y urbanizados. ¿Qué es urbanizados? Bueno, ya no son aptos para trabajar las tierras, la tierra ya está muerta, ahora sí se tiene que empezar a urbanizar porque al lado ya tienes avenidas, ya se hicieron centros comerciales, ya no se va a trabajar la tierra ya automáticamente para la siembra ya no sirve, ¿ok? Y ahí es donde entra el juicio, dentro de la mentira y la verdad. Los juicios pueden calificarse según la cantidad,
en universales, particulares y singulares. Universales, chicos, vamos a hablar de universal. Ujú. Lo que yo les estaba comentando de las tierras, la tierra es universal, la tierra no es de nadie, realmente la tierra es del mundo, ¿ok? Cada quien le va a dar, pues, lo va a ocupar para lo que le corresponda. A muchas gentes van a hacer fraccionamientos, otros van a hacer centros comerciales, otras casas. Eso es universal. Cuando vas a un juicio universal, ¿qué tiene que ver con el agua? Que alguien se quiera adueñar del agua. Desgraciadamente aquí se quieren adueñar de las playas y hacerlas privadas cuando realmente las playas son universales, son de todo el mundo que venga a una playa. Tú puedes estar en una playa y les estoy diciendo que puedes entrar legalmente a un país y ser tuya la playa. ¿Por qué? Porque la playa no es de nadie, debe de ser de la tierra como tal. Esos serían universales. ¿Ok? Que alguien se quiera adueñar del agua, alguien se quiera adueñar de la tierra, alguien se quiera adueñar del cielo. Eso es universal, chicos. Ahora vamos a particulares. Bueno, ya saben lo que es un juicio particular. Ya puede ser de pensión alimenticia, puede ser uno de, en materia penal, un homicidio, un secuestro, un violador. Esos son particulares. ¿Por qué? Porque entre dos personas lo hacen y no afectan a las demás. No al que no sea ofendido. Cuando es en materia penal, al que no sea ofendido. Por ejemplo, si es un homicidio, bueno, el ofendido pues va a reclamar, pero como les digo, va a ser entre particulares. ¿Ok? Como es entre particulares, eso se le llama un juicio particular. Y lo que se le llaman singulares, por su cualidad en afirmativos y negativos, por su eh, prioridad fundamental en verdaderos y falsos. Cuando son singulares, ¿qué quiere decir? Que realmente el juicio no tiene algún objetivo en particular, solamente pues es entrar en controversia cuando se hacen los juicios que no tienen ninguna singularidad, que no tienen nada que ver yo conmigo mismo, por ejemplo, ¿no? Esos son singulares. Cuando los juicios son contra uno mismo, puede ser, no sé, quieres cambiar un testamento, esos son juicios contigo mismo. Tú hiciste tu testamento, quieres cambiar tu testamento, ¿ok? Pero no le va a afectar a nadie, eso es singular, eso es para ti, ¿ok? Eso es totalmente, pues, proporcional. ¿Por qué? Porque es solamente a ti te va a afectar. Tú sabrás si cambias o no cambias tu testamento o dejas un testamento. Eso es solamente es para ti. Esos son los juicios singulares que realmente no afectan a nadie. ¿Ok? Bien, vamos a ver la estructura. Ahora vamos a ver la estructura de un juicio, cómo empieza, cómo son las tres, ya les había dicho, sujeto, predicado y cópula o anexo, dependiendo. El juicio es un procedimiento en el cual se afirma o se niega algo. Eso de antemano lo sabemos. Eso lo debemos de tener ya visto desde un punto de vista, desde cuando vas a iniciar un juicio. Puedes negarlo o puedes afirmarlo. ¿Ok? Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de una cópula. ¿Qué es una cópula? Una conexión, ¿ok? Eso es lo que es una cópula, es una conexión, un enlace, ¿ok? Claramente, como aquí nos dice Aristóteles, eso es lo que dice en la manera filosófica que nosotros lo quieren ver. Un juicio vamos a tener pensamientos compuestos de más de una idea. ¿Por qué? Porque todos tenemos ideas. El juez, el ministerio público, el oficial que te detiene, la víctima, el ofendido, el imputado, los familiares del imputado, todos tienen ideas, por eso son pensamientos de más de una idea, pero todo dotado a la vez de una unidad especial que es llevar ese juicio a flote, es llevar ese juicio a trascender, ya sea para que te salga positivo o te salga negativo, pero lo vas a llevar. Y como dice, que se logra por medio de una cópula o de un anexo, de una unión. ¿Ok? Eso es lo que requiere, eso es lo que quiere decir con cópula, la unión.
el contexto, ¿ok? Eso es lo que nos está manejando Aristóteles en sus pensamientos. Ya les había dicho que los juristas, pues bueno, cada quien tiene pensamientos totalmente diferentes. Bien, vamos a empezar entonces con los elementos del juicio: sujeto, predicado y cópula o anexo. Cada uno de ellos es importante y lo vamos a desglosar en esta clase. Vamos a decir que el sujeto es el concepto del objeto del juicio, es decir, es el concepto de quien se predica o se dice algo. ¿Qué quiere decir el sujeto? Pues bueno, es la base de un juicio. Ujú. Es lo que vas a relatar, ya sea tanto el imputado como la víctima, el demandado como la demandante, ujú, el patrón o el trabajador. Ujú. Ese es el sujeto, ¿ok? Es cómo te vas a expresar, cómo vas a narrar todo para que pueda abrirse un juicio. Así lo vamos a manejar. Ese es el sujeto, es la parte principal del juicio, es el contexto. Esa es la forma de iniciar un juicio, es la forma de narrar, chicos, un hecho a través de toda una demanda completa o una denuncia completa, dependiendo del punto de vista de donde se vea. ¿Ok? Bien, de ahí vamos a pasar al predicado. Es el contexto, es el concepto que se aplica al sujeto, es decir, es lo que afirma o niega acerca del sujeto. Bien, entonces el predicado podríamos decir que es la parte donde medular del juicio, donde se niega o se afirma, ¿ok? Un hecho, por ejemplo, las pruebas, ¿ok? Vamos a iniciar con el sujeto, que es la columna vertebral del juicio. Vamos a iniciar narrando nuestros hechos, ya sea el imputado o ya sea la víctima, ya sea el demandado o la demandante, dependiendo qué es lo que sea. Esa va a ser nuestra columna vertebral. El predicado van a ser nuestras pruebas, chicos. Aquí es donde nosotros vamos a decir si es verdadero o es falso. ¿Cómo? Pues metiendo toda la información de la carga de la prueba referente al juicio. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, el predicado es donde tú vas a narrar, vas a probar o vas a comprobar todo lo que has dicho, ¿ok? Todo lo que vas diciendo, todo lo que estás eh, poniendo en juego, se podría decir. Eso es lo que, ese es el predicado, es donde las pruebas van a salir y de ahí las pruebas se van a tomar, las que sirven y las que no sirven. No todo sirve, no todas las pruebas son válidas, pero esa es la parte del predicado, la donde vamos a decir la verdad o vamos a decir la mentira. Y eso es relativo. Yo puedo decir que sí la secuestré, pero que me secuestraron, pero la otra persona, obvio, tiene que comprobar que él jamás estuvo en modo, tiempo y lugar para poderme secuestrar. Entonces, por lo tanto, ahí es donde empieza el predicado, en ofrecer las pruebas suficientes para poder llegar a una aclaración del juicio. De ahí vamos a pasar con la cópula, con la cúpula o el anexo. ¿Ok? Vamos a ver qué es la cúpula o anexo, como ustedes le quieran llamar. Bien, aquello que establece en lo que lo pensaba en, en el predicado, lo que se piensa en el predicado, y es propio lo que dice el sujeto. ¿Qué quiere decir que es el anexo entonces de la cúpula? Que Mm, podríamos decirlo que es el fin del juicio. La cópula es el fin del juicio o el anexo. Es la unión, es donde se va a unir, es donde se está enlazando todo. Ya oí al sujeto, ya oí todo lo que me dijo el sujeto. Y el sujeto estamos hablando de todos, no nada más de uno. El sujeto es toda la columna vertebral. Ya oí al Ministerio Público, ya oí a la víctima, ya oí al ofendido, ya oí al imputado. Ya oí las testimoniales, a todos los testigos que me trajeron, ya los escuché, ya pasan al predicado. Ahora voy a comprobar todo lo que dijo uno, lo que dijo otro y lo que dijo otro, lo que dijo el ministerio, lo que dijo el imputado, lo que dijo
la víctima, lo que dijo el ofendido. Ahora voy a comprobarlo con qué, con estas pruebas periciales, documentales, ujú, actuación de partes, todas las pruebas que tú puedas meter, en ese momento ya las pusiste. Y ahora sí, la cúpula es la parte final, se podría decir, donde se unieron todos los sujetos, el predicado y la cúpula es la sentencia, donde claramente va a decir qué es lo que va a anteceder para la sentencia. ¿Ok? Se unieron, ya se unen todos los jueces o el juez, dependiendo qué es lo que hayan, si fue una demanda, si fue una denuncia, si fue un amparo, porque en un amparo intervienen uno, dos o tres magistrados, dependiendo, y si no, eh, te vas a la revisión, lo revisa. Ya no magistrados, ahora lo van a revisar ministros, tres, cuatro, cinco ministros van a revisar el caso, ¿ok? Entonces, la cúpula es donde se va a unir todo, sujeto, predicado, para que la cúpula sea el final del, del dicho, ¿ok? Bueno, bueno, sí, estaba haciendo mi video, pero dime, ¿por qué? Yo creo que a mí también, porque no me han dicho a mí nada. Pues sí, pero pues no, ni he ido a escribir. Sí, ahorita te marco. Oye, te marqué, porque fueron, pero bueno. ¿Mm? No, para que fueras, me había quedado sin gasolina. Ahí me ves empujando mi moto. Pero te dije que por cualquier cosa me contestaras. Ah, ¿no viste la llamada? Te voy a mandar la... Me quedé sin gasolina ahí y ya tuve que arrastrar mi moto. ¿No? A ver, dame un segundo cuando me salgo, porque aquí está mi hijo. Te marco ahorita entonces. Ahora ve. Denme un segundo, chicos. Sí, chicos, perdón. Y le estaba yo comentando entonces que la cúpula, pues es el final de todo, ¿ok? Es donde se va a dictar la sentencia. Entonces ya tenemos sujeto, predicado y cúpula. Inicio, intermedio y final. ¿Cómo es? Entonces ya les había dicho que el juicio, entonces es primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Así es como se manejan en todos, ya sea en materia penal, ya sea en materia familiar, ya sea en materia agraria, ya sea en materia. Tenemos tres etapas y eso es lo que nosotros tenemos que llevar, chicos, ¿eh? Es lo que nosotros tenemos que estar llevando de la mano. ¿Para qué? Para que no se pueda entorpecer. ¿Ok? Bien, vamos a clasificar la clasificación de los sujetos. Ahora vamos a empezar. Ya sabemos las bases, ya sabemos qué es el sujeto, ya sabemos qué es el predicado y ya sabemos lo que es la cúpula. Ahora vamos a ver la clasificación de los sujetos. Uno, por la cantidad. A, universales son aquellos que se refieren a todos los individuos de especie. Ejemplo, todos los hombres son racionales. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista filosófico. Todos los hombres son racionales, ¿ok? Axel, contesta, por favor.
Todos los hombres son racionales. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que todo el ser humano es racional, ¿ok? Bueno, bueno, ¿qué pasó? Puedes jalar, puedes hacer ejercicio, dice. Que puede hacer ejercicio. Ahorita te mando Axel. Estoy haciendo mi video. Órale. Axel, Axel, sal a la reja, ayúdale a tu mamá, por favor. Ayúdale a tu mamá, por favor. Córrele. Bien, chicos, ahora vamos a ver la parte B, ¿ok? Particulares son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, que se refieren tan solo a una parte del todo. El particular, estamos hablando del sujeto nada más, ¿eh? El particular quiere decir todas las personas que se unen en un solo juicio, ya les había dicho, es juez, es ministerio público, es fulanito, es perenganito, ¿ok? Deja voy yo. Hola, madre. Hola, hola, la madre. Hola, hola, mi madre. Ah, mm. ¿Estás tomando?
¿Ok? Y es lo que les comentaba. Entonces, esa es su totalidad, la particularidad, esa es su totalidad, todos los sujetos unidos en el juicio. C, singularidades. Son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de una especie. Por ejemplo, Juan es, ¿ok? Cuando hablamos de singularidades, estamos hablando de la clasificación de los sujetos, ¿ok? Bien, entonces vamos a hablar de, cuando hablamos de singularidades, de una sola persona, de un solo sujeto. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a estar diciendo, a él se le va a atacar, por ejemplo, en delitos, pues es una sola persona. Cuando es eh, más, pues bueno, ya hablamos de más personas, ya hablamos de particulares. Cuando hablamos de singulares, es una sola persona. Bien, vamos a hablar ahora por la cantidad, afirmativos, negativos, ¿ok? Vamos a hablar ahora de afirmativos. Son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de afirmativos, es de que ya sea el predicado o el sujeto hablan con la verdad, dicen la verdad, chicos. Obvio, para eso vamos a llegar al predicado para que, obvio, en ese lapso, pues se esclarezca todo, pero eh, el afirmativo, ¿qué quiere decir? Que el predicado o el sujeto son los que alguien de ellos está diciendo la verdad. Negativo, son aquellos que expresan incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, los animales son piedras. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que hablamos de, por ejemplo, en un homicidio, vamos a hablar del arma homicidio, si es realmente que existe o no existe. No vamos a hablar de personas, ahora vamos a hablar de cosas, animales o cosas. ¿Ok? Pero en este caso, en un juicio de homicidio, pues bueno, vamos a hablar con qué fue el homicidio. ¿Ok? ¿Cómo se hizo el homicidio? ¿Con qué arma? Puede ser con arma de fuego, con arma punzocortante, o pudo haber sido con un arma de fuego, pero ¿qué calibre? ¿Qué tipo de calibre es? Bien, eso es por la cantidad. Ahora vamos a hablar por la relación. Vamos a empezar con el inciso A. Categóricos son aquellos en los que relacionan sujeto predicado, que nos ofrecen sin condiciones los juicios, no son sujetos a condición. Por ejemplo, los minerales son seres inciertos. ¿Qué quiere decir? Esta frase, chico, quiere decir cuando es en cuestión de herencias, ¿ok? Todo se va a basar en la herencia. Por eso habla de minerales, habla de metales, habla de cosas inciertas. No sabes cuánto hay en un, en una herencia. Tú no sabes cuánto hay en una herencia, ¿ok? No sabes si hay oro, si hay plata, si hay casas, si no hay casas, si hay carros. Tú no sabes, realmente son cosas inciertas. Y ahora vamos a pasar al B, hipotético. Son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se establecen condicionalmente, se hace un anuncio cuya variedad depende siempre de una condición. Las hipotéticos, chicos, son cuando tú dices, es que mi mamá me dejó una casa. Eso es hipotético. Todavía no sabes si realmente la casa es de él. Tú ya estás suponiendo, o mi mamá me dejó este carro, mi papá me dejó la herencia tal. Tú estás hipotéticamente diciendo que te lo dejó, pero realmente no sabes hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira. ¿Ok? Realmente, pues no conoces eso. Ahora vamos con la letra C, disyuntivos, son aquellos en los que afirman, se afirma alternativamente o exclusivamente en un predicado. Es cuando se dice, por ejemplo, una mentira. Se afirma alternativamente. Tú tal vez digas, es que sí, él cometió el delito,
y tú sabes que él cometió el delito, pero como no se ha llevado un juicio completo, realmente no sabes si es realmente el culpable o no. En una pensión alimenticia, por ejemplo, ahora vamos al familiar, en una pensión alimenticia, chico, tú dices, es que él es el papá, pero si tú no realmente no has comprobado, no puedes hacerlo. Dos, ojo, cuando dicen él es el papá, debe de antemano saber que sí es su padre. ¿Por qué? Porque no puedes empezar un juicio de pensión alimenticia si te van a tirar en una pericial de genética cuando realmente no es él el padre. O sea, ahí es donde entra la disyuntiva. ¿Es o no es? Ok, debes de estar muy, pues muy consciente y muy atento a lo que realmente se está diciendo. Ok, ahora vamos por modalidad.